Cordial saludo, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, como lo pueden observar, soy del programa de Ingeniería Industrial del CEA Santa Marta. Y hoy les vengo eh, a presentar el desarrollo de la actividad cero, eh, conceptos básicos de física electrónica. Y lo que nos pide la actividad consiste pues en realizar un montaje de un circuito con el simulador Tinkercad y de esta tomar mediciones de voltaje, corriente y resistencia a partir la variación de una fuente de tensión. Además, debemos generar una gráfica de voltaje versus corriente, dejando fija la resistencia en 10K. Debemos partir de un valor de 3.5 voltios e ir incrementando de 0,1 hasta llegar a 5 voltios y tomar los diferentes valores de la corriente resultante. Entonces nos vamos pues al simulador y aquí tenemos pues los datos montados. Tenemos eh, el voltaje en 3.5. El tema de la resistencia, como lo pide, está en 10 kilómetros. Bueno, nos vamos al desarrollo del trabajo. Pues aquí está la simulación que hicimos, evidenciando pues en el trabajo corriente, aquí la tenemos. Bueno, ya nos vamos a la construcción de la tabla de valores que nos solicita la guía. Tenemos, pues en esta línea tenemos lo que es el voltaje, lo que nos solicita hasta llegar a 5. Y por este lado nos solicita la corriente en microamperios. Es decir, los 3.5 para la siguiente tenemos esta fórmula de lo cual de la corriente que nos indica para hallar esta columna, que es corriente, voltaje entre resistencia. Es decir, aquí hallamos esto para cada una de las diferentes casillas. Para hallar el cálculo de resistencia, nos dice que es voltio entre corriente. Tenemos el 3.5 que son los voltios entre, lo pasamos a microamperios por 10 a la menos 3 y nos da el resultado. Así igual lo vamos a hacer con cada uno de los diferentes voltajes. Para el cálculo de la resistencia, aquí también tenemos la fórmula, resistencia, voltaje entre corriente. Seguimos, nos pide que hallemos una gráfica del voltaje versus corriente. Esta gráfica pues se realizó en Excel y evidenciamos que la gráfica es lineal. Después nos piden la definición de voltaje y cómo se mide. Pues el voltaje es la diferencia del potencial eléctrico, como pues lo evidencian aquí entre dos puntos en un circuito. Este se mide en voltios. El voltaje indica cuánta energía potencial eléctrica existe por unidad de carga eléctrica. Y se puede medir utilizando un instrumento llamado voltímetro, el cual se conecta al paralelo al componente del circuito que se debe medir el voltaje. Tenemos la fórmula y la definición de corriente. Es el flujo de carga eléctrica a través de un material, el conductor como un alambre metálico. Se mide en amperios y la corriente eléctrica puede ser el flujo de electrones en un conductor o el flujo de iones en un electrolito. Para medirla, pues se utiliza un amperímetro conectado en una serie de circuitos y tenemos la fórmula.